Eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia es la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible y se hace por razones compasivas en un contexto médico previa petición reiterada y explícita del paciente. Debe entenderse como una conducta activa, directa y voluntaria. Es activa ya que provoca la muerte activamente y se desaconseja el término eutanasia pasiva, que tiende a confundirse con la limitación de tratamientos de soporte vital. Es directa. El fallecimiento es efecto directo de un procedimiento y es voluntaria. Su aplicación debe ser solicitada por el paciente capaz. Esto descarta a los pacientes incapaces por enfermedad mental grave, demencia, delirium u otras causas. Debe solicitarlo reiteradamente y deben intervenir al menos 2 médicos. En España no es legal la eutanasia y tampoco lo es el suicidio médicamente asistido. El suicidio asistido es una práctica muy similar con una diferencia. En esta práctica, el médico proporciona al paciente una prescripción de un fármaco o un conjunto de fármacos y unas instrucciones que le permitirán poner fin a su propia vida de modo no doloroso. La principal diferencia con la eutanasia radica en la transitividad del acto. Es el paciente y no el médico quien pone fin a su vida, aspecto al cual dan mucha importancia los bioeticistas más autonomistas, incidiendo en que hay pacientes que no llegan a poner fin a su vida una vez obtenida dicha prescripción. No son eutanasia otra serie de situaciones y actitudes de las cuales ya hemos hablado, como la administración de tratamientos paliativos que pudieran indirectamente acortar la vida, hemos hablado del principio del doble efecto, el rechazo de tratamientos y la limitación de esfuerzo terapéutico, hemos hablado de la limitación de tratamientos de soporte vital y la sedación paliativa, de la cual también hemos hablado. Algunos autores han comparado la eutanasia con la sedación paliativa y le llaman incluso eutanasia lenta a la sedación paliativa. Las sociedades españolas y europeas de cuidados paliativos, de un modo muy didáctico, aclaran las diferencias entre eutanasia y sedación paliativa y las resumen en 3 principales diferencias, que son intención, proceso y resultado. En la intención, en la sedación paliativa, es disminuir el nivel de conciencia para aliviar el sufrimiento. La intención en la eutanasia es provocar la muerte para así acabar con el sufrimiento. El proceso en la sedación paliativa es administrar fármacos sedantes y ajustar la dosis en función de la respuesta de alivio de sufrimiento, por supuesto evaluándolo y registrándolo en la historia. En la eutanasia el procedimiento es administración de fármacos a dosis letales en combinaciones que garanticen una muerte rápida. El resultado en la sedación paliativa es la disminución o abolición del nivel de conciencia y de esa manera el alivio de sufrimiento. En la eutanasia el resultado es la muerte y de esa manera el terminar con el sufrimiento. Hablemos del debate sobre la eutanasia. En el terreno de la conciencia nos afecta también a los médicos. Para nosotros, comprender y respetar las opciones personales de los pacientes no implica darlas todas por buenas. Una ley permisiva con la eutanasia nos podría llevar al terreno de la objeción de conciencia, a su ejercicio solidario que garantice el no abandono del paciente. Ese es un asunto que de momento dejaremos al margen. Bajo la cuestión de la eutanasia late un debate intelectual y filosófico sobre la disponibilidad de la vida. Hay quienes afirman que la capacidad de autodeterminación del ser humano es total y que incluye el decidir poder poner fin a su propia vida. Las éticas, por otro lado, de las religiones monoteístas contemplan la vida como un don recibido que se debe administrar autónomamente pero sin disponibilidad absoluta. No consideran moralmente aceptable el suicidio ni la eutanasia. Por tanto, nos movemos entre 2 valores, el de la libertad y el de la protección de la vida humana. Y esto nos puede llevar a posturas extremas, a un dilema. Sin embargo, ambos extremos podrían criticarse y probablemente deberíamos buscar cursos de acción intermedios. En el extremo más autonomista,
prevalece la lógica actual, pero las sociedades democráticas también ponen límites a la libertad cuando ésta puede ocasionar perjuicios al bien común, con ejemplos cotidianos como la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad para conducir, aunque su ausencia no ponga en peligro a terceras personas. ¿Por qué? Pues porque ocasiona un gran perjuicio social, laboral y económico que se ha cuantificado. De manera que la sociedad no puede permitirse el que yo decida libremente si me pongo o no me pongo el cinturón de seguridad, y me obliga a hacerlo. Para algunos autores, la despenalización de la eutanasia tendría unas consecuencias negativas previsibles en nuestra sociedad. Además, a diferencia del suicidio, la eutanasia implica a una tercera persona, un profesional a quien la sociedad confía el cuidado de los más vulnerables. En el otro extremo, el de la sacralidad de la vida, propio de las éticas de las religiones monoteístas, puede arguirse ese extremo en una ética religiosa, pero no puede imponerse como ética de mínimos. No puede obligarse a nadie a considerar la vida como un don sagrado. Además, en la ética religiosa más frecuente en nuestro entorno, que es la cristiana, la vida no es considerada un bien absoluto. Jesús de Nazaret afirma: no hay mayor amor que el del que da la vida por los demás. Y la historia de los santos mártires nos muestra cómo entregaron su vida por no renunciar al valor de la fe, que consideraron como un valor superior al de la vida. Y eso los hizo ejemplares. Vemos necesario promover el ejercicio de la libertad de elección en algunas opciones en el final de la vida, como son la elección y el rechazo de tratamientos, la limitación de esfuerzo terapéutico, la aplicación de tratamientos paliativos aun a riesgo de que puedan acortar la supervivencia, la sedación paliativa, la planificación anticipada y el registro de voluntad vital anticipada o testamento vital. Esto requiere que los profesionales dispongan de formación y recursos suficientes, de tiempo para hablar, para dialogar, y también requiere sensibilizar a la sociedad. Algunos autores proponen desde hace años una cultura dirigida a humanizar la muerte y a evitar la eutanasia, y reflexionan sobre las situaciones de enfermedad crónica avanzada en las que la vida biológica se prolonga más allá de lo previsto, lo cual, además, posiblemente va a ir a más. Proponen que aprendamos a renunciar voluntariamente a procedimientos con un dudoso beneficio y un alto coste, y a gestionar la propia vida de modo razonable y prudente, dando gracias al cielo por haber formado parte de la primera o una de las primeras generaciones en la historia humana que ha tenido una esperanza de vida media de más de 80 años y que por tanto ha tenido tiempo de realizar de modo pleno su proyecto vital. Veamos la relación entre la dignidad y la calidad de vida, porque también este es un argumento que está en el debate sobre la eutanasia. El término dignidad lo utilizan defensores y detractores de la eutanasia. Las discrepancias filosóficas sobre el concepto de dignidad y su relación con la calidad de vida se pueden resumir en dos ideas: la idea de dignidad como punto de partida y dignidad como punto de llegada. Como punto de partida entenderíamos la dignidad humana como ligada a la vida desde su inicio, ligada a los derechos humanos y a la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de sus condiciones. Como punto de llegada se entendería la dignidad ligada a la calidad de vida y especialmente a un aspecto de esa calidad de vida que es la posibilidad de ejercer la libertad, el libre albedrío, a través de lo cual el hombre alcanza su plena dignidad. En situaciones de grave pérdida de la calidad de vida, cuando se pierde la posibilidad de ejercer el libre albedrío, se podría entender que la vida ya no merece ser vivida, porque se ha menoscabado su dignidad. En cuidados paliativos consideramos la dignidad del paciente en situación terminal como un valor independiente del deterioro de su calidad de vida. Atendemos a personas que padecen graves limitaciones de su calidad de vida y que precisamente por eso necesitan nuestros cuidados, y buscamos la excelencia profesional, entre otras razones, por respeto a la dignidad de nuestros pacientes. La expresión muerte digna
puede generar una idea errónea de que la única muerte digna es aquella en la que el individuo elige cómo y cuándo quiere morir. Y el término santidad de la vida humana conlleva una expresión de fe que es criticada por quienes no la comparten, aduciendo que se confunde el valor que cabe atribuir a la vida biológica de un ser humano con el valor de una vida humana o de un ser humano en cuanto a tal. En cualquier caso, cuando se habla de unas condiciones de vida indignas, las indignas son las condiciones o los comportamientos de quienes las condicionan y las consienten, pero nunca la vida del enfermo. Veamos desde el debate filosófico sobre la eutanasia, pasemos al debate sobre una ley que permita la eutanasia en nuestro país. Como es sabido, el artículo 143 del Código Penal español penaliza la inducción y cooperación al suicidio y la eutanasia. La ética debe fundamentar el derecho, pero lo que puede ser aceptado o rechazado desde la ética no tiene por qué ser legislado de manera automática, sin evaluar las posibles consecuencias de dicha ley. No hay un discurso ético desde la bioética respecto a la eutanasia. Puede haber profesionales que acepten éticamente la eutanasia en determinadas circunstancias extremas y que sin embargo estén en contra de su legalización por prudencia, al considerar que las repercusiones negativas que esta ley podría tener tienen más peso que las positivas. Entendemos que no es preciso un consenso amplio sobre la valoración ética de la eutanasia para poner reparos a una ley que la permita, por sus consecuencias previsibles, y hablaremos de 4 grandes grupos de consecuencias previsibles. El primero es el riesgo de coacción a los más débiles. En una cultura que asumiera que una calidad de vida mermada resta dignidad a la vida, y en un contexto legal permisivo, podría llegar a verse normal el proporcionar una salida rápida al sufrimiento mediante la eutanasia, el suicidio asistido o el homicidio por compasión. Estos pacientes se podrían ver presionados a solicitar dicho final rápido al entender que suponen una carga. La presión sería mayor cuanto peores fueran las circunstancias de la enfermedad y la precariedad económica y social de quien puede o no puede pagarse unos buenos cuidados. De manera que, paradójicamente, una ley que se legislaría para aumentar la libertad podría convertirse en un elemento de coacción. El segundo argumento es el posible debilitamiento de la confianza en el sistema sanitario. La cobertura de sanidad universal es un avance social, pero para sostenerlo hay que establecer prioridades en la administración de recursos. Los profesionales no siempre podemos satisfacer las demandas de nuestros pacientes. La eutanasia resulta más barata que la atención integral a las personas en el final de la vida e influiría en la economía de las instituciones. Y esto podría generar desconfianza en las personas que acuden a nosotros y saben que tenemos que gestionar los recursos disponibles. El tercero sería el del freno, el freno a la formación y a la implantación de los cuidados paliativos. La petición de eutanasia disminuye cuando mejora la formación de los profesionales en el tratamiento del dolor y en cuidados paliativos. Una legislación permisiva con la eutanasia podría frenar la implicación de los profesionales de la salud en la atención a unos enfermos complejos que requieren formación, tiempo y recursos. Una intervención sencilla y eficaz como la eutanasia podría convertirse en un camino más fácil que la inversión en ayudas a la dependencia, unidades de dolor, recursos sociosanitarios, equipos de cuidados paliativos, etc., que son recursos que todavía están insuficientemente implantados. Y la cuarta es la teoría de la pendiente resbaladiza, en inglés slippery slope. Sería la posibilidad de que, una vez legalizada la eutanasia en casos de solicitud voluntaria, el clima social podría conducir a los médicos y a los familiares a deslizarse hacia su aplicación en enfermos incapaces o en enfermos no informados cuyos médicos y familiares puedan considerar que es correcto decidir por ellos,
o indicarla en personas cuyo sufrimiento no es irreversible y no se ha intentado controlar de otra manera. Este argumento ha sido muy criticado por la aplicación poco rigurosa del modo de elaborar los razonamientos previos, pero el tiempo desde la legalización de la eutanasia en distintos países podría estar confirmando esta tendencia. En New England Journal of Medicine en 2009, en el número 361, hay un artículo interesante sobre esta cuestión. Veamos después de estas reflexiones las recomendaciones de las Sociedades Española y Europea de Cuidados Paliativos, la SECPAL y la EAPC. Actualmente no es posible un acuerdo sobre la valoración ética de la eutanasia, pero sí podría haber un consenso en las recomendaciones y medidas normativas que garanticen a todos el derecho a los mejores cuidados al final de la vida. Y para eso hacen 5 recomendaciones. La primera, incluir en la formación pregrado de los profesionales de la salud contenidos de cuidados paliativos y bioética, que sean contenidos obligatorios y evaluables. La segunda es desarrollar programas de cuidados paliativos que integren la atención primaria con la atención hospitalaria. La tercera es legislar un equivalente a la baja laboral para el cuidador del enfermo terminal. La cuarta sería promover medidas fiscales y sociales que fomenten la atención domiciliaria de los pacientes en cuidados paliativos. Y la quinta, impulsar la divulgación de los cuidados paliativos y la solidaridad como señas de identidad de la calidad moral de nuestra sociedad.